Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 15 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político. Hoy me voy a enfocar en tres noticias en particular que creo que ameritan algún análisis. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente de lo que pasa en la política en su país. Voy a arrancar, sin embargo, con lo deportivo. La primera noticia es que Argentina se volvió a coronar anoche como campeón de la Copa América. Los albicelestes lograron imponerse frente a los colombianos en un partido muy disputado en el cual Lionel Messi salió lesionado al inicio del segundo tiempo. Sin embargo, Argentina pudo reponerse de la pérdida del 10 y tuvo las mejores ocasiones durante el resto del partido, aunque no pudo concretar ninguna de sus chances y el cotejo se fue al tiempo extra. Ya en la prórroga, el goleador del torneo, Lautaro Martínez, dejó su marca en el partido y anotó el único tanto de la final, dándole así un nuevo título a Argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni consigue así su cuarto título consecutivo luego de ganar la Copa América del 2021, la finalísima del 2022 y el Mundial del 2022. Además, esta es la Copa América número 16 de Argentina y la posiciona como la mayor ganadora de este torneo en toda la historia, por encima de Uruguay, que posee 15 copas. Lamentablemente el partido fue opacado por los incidentes previos que obligaron a retrasar el cotejo. La final estaba programada para las 7 de la noche, hora peruana, y finalmente comenzó más cerca de las 8:30. Los retrasos fueron causados por problemas con el ingreso de los hinchas al estadio. Por un lado, muchos aficionados intentaron y consiguieron ingresar sin tener entradas, lo que dejó fuera gente que sí había pagado por las suyas, y por otro, la organización del evento no supo manejar adecuadamente el proceso de ingreso. Incluso hay imágenes de hinchas entrando al estadio por los ductos de ventilación. La verdad que ha sido una cosa increíble. Estos problemas de la final han sido pues una raya más en lo que ha sido una Copa América muy mal organizada. El torneo de la CONMEBOL fue duramente criticado tanto por jugadores como por entrenadores. Claro, el caso muy claro de Bielsa, por ejemplo, debido al mal estado de las canchas, los malos arbitrajes, la poca venta de entradas, la mala logística para facilitarle canchas de entrenamiento a los países, entre tantos otros problemas. Mientras tanto, en el viejo continente, la España de Lamine Yamal y Nico Williams se impuso por 2-1 frente al seleccionado inglés. En la final, España fue sin lugar a dudas la mejor escuadra de ese torneo, habiendo vencido en la cancha a las poderosas Alemania y Francia, y revalidando así pues su superioridad en la final ante Inglaterra, que no hizo un buen torneo más allá de algunos chispazos y tuvo un fixture bastante favorable. Es interesante ver cómo en el equipo ganador de la Copa América se ha retirado uno de los más grandes de los últimos tiempos, el Fideo Ángel Di María, yo me atrevería a decir, mientras que en el equipo ganador de la Eurocopa parecía una sensación muy joven como Lamine Yamal, que tiene apenas 17 años recién cumplidos. Ok, segunda noticia, paso al frente internacional con una noticia que ha generado muchísima conmoción. Me refiero al atentado contra la vida del candidato presidencial estadounidense Donald Trump en un meeting en Pensilvania, el último antes de la Convención Nacional Republicana. Ataque que fue perpetrado por un joven de 20 años de nombre Thomas Matthew Crooks, quien logró escabullirse en un edificio aledaño con un arma de fuego de largo alcance y lanzó varios disparos, uno que hirió levemente a Trump en la oreja, pero otro impactó en una persona que sí, lamentablemente perdió la vida como consecuencia, y 2 personas más quedaron heridas de gravedad, aunque se encuentran estables. Al escuchar los disparos, Trump se tomó la oreja y cayó al suelo, y el servicio secreto se apresuró en escudarlo. Los integrantes del servicio secreto advirtieron dónde estaba el atacante y lo ultimaron. Todo esto ha revelado, pues, por supuesto, una enorme falla de seguridad que pudo haber costado la vida de un precandidato presidencial y expresidente, es decir, pudo haber sido un magnicidio, y que trágicamente, como les comento, sí llevó a la muerte de un espectador. Todo esto ha generado una conversación urgente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, nuestro país incluido, sobre cómo se están viendo niveles de violencia cada vez mayores en la política, muy claramente en el discurso, pero también en la acción, producto de la polarización extrema y esta mentalidad que se está apoderando de la política, que hace que se vea al rival como
como un enemigo que supone una especie de amenaza existencial y que se le deshumanice a tal punto que resulte más fácil justificar el uso de la violencia contra aquel. En Estados Unidos hay, por supuesto, una particularidad relevante y es que, o la facilidad con la cual una persona, incluso con problemas mentales, puede comprar un arma de fuego en un supermercado o una tienda. No conocemos mucho sobre el atacante, salvo por algunos testimonios de quienes estudiaban con él, que lo describen como una persona solitaria, que era víctima de mucho bullying. También se sabe que se afilió tiempo atrás al Partido Republicano, aquel por el cual postula Trump, pero más recientemente hizo una donación al campo demócrata. No sabemos pues a ciencia cierta cuáles fueron sus intenciones, hasta qué punto fueron intenciones políticas. Todavía hay mucho que esclarecer de este lamentable incidente, pero es importante que nos lleve a la reflexión, como les digo, sobre los niveles de violencia que estamos viendo en la política. Muchas veces convalidamos o hasta nos regocijamos cuando vemos insultos o agresiones físicas, incluso cuando las víctimas son los políticos con los cuales discrepamos, pero eso es algo que no debemos hacer porque es lo que da pie a que el otro lado haga exactamente lo mismo y pasemos pues a encontrarnos en un contexto en el que la violencia verbal o incluso física se vuelve aceptable para todos. Eso no lo podemos permitir, no hay que olvidar que la política es exactamente lo opuesto a la violencia, es la forma pacífica en la que elegimos a nuestras autoridades, regulamos el poder y tomamos decisiones colectivas para asegurar la convivencia en sociedad a pesar de nuestras diferentes posiciones. El adjetivo pacífica no es un añadido gratuito aquí, lo que busca o debe buscar la política es la paz a través del sometimiento del poder a las reglas de la democracia y la capacidad que debemos desarrollar los ciudadanos de aprender a tolerarnos y respetarnos a pesar de nuestras diferencias. Ok, voy con la tercera y última noticia que quería analizarles hoy. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó ayer domingo a través de su cuenta personal de X, lo que antes era Twitter, que, voy a citarla aquí textual, mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Con este mensaje, Keiko Fujimori ha confirmado lo que se venía especulando desde hace semanas, luego de que el expresidente Alberto Fujimori se afiliara a mediados de junio al partido fundado por su hija y luego, a inicios de julio, manifestara en una carta manuscrita dirigida al diario El Comercio su voluntad de postular a un cargo de elección popular, volver a servir a los peruanos, me parece fue la frase que utilizó. El presidente Fujimori, que tiene actualmente 85 años y cumplirá 86 a finales de julio, se encuentra impedido de postular debido a que el indulto recibido originalmente en el 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y validado por el Tribunal Constitucional de manera polémica 6 años después, no supone una absolución ni anulación de sus condenas. Además, Fujimori cuenta a la fecha con una deuda por reparaciones civiles que asciende a 57 millones de soles, la cual deberá pagar o debería pagar para poder ser candidato a la presidencia, dado que así lo establece la Ley Orgánica de Elecciones, si es que no consideramos el impedimento que está regulado en la misma Constitución. Antes, en una entrevista publicada por el diario El Comercio el domingo en la mañana, Keiko Fujimori aseguró que si su padre era candidato a presidencial de Fuerza Popular, ella no iría en la plancha como candidata a la vicepresidencia. Comparto aquí un comentario personal sobre esta noticia. Es muy evidente que Alberto Fujimori legalmente no puede postular a la presidencia porque hay impedimentos muy claros en la Constitución misma y en la Ley Orgánica de Elecciones que inhabilitan de ser candidatos a personas que tuviesen sentencias por delitos dolosos, que no hubiesen y que tampoco hubiesen pagado, digamos, reparaciones civiles que correspondiese. El indulto de Fujimori, como les he explicado, no anula las condenas de Fujimori. El único efecto que tiene es el de perdonarle la pena, perdón que además hoy está en entredicho porque fue otorgado bajo la excusa de que la salud de Fujimori estaba tan deteriorada que había que dejarle pasar sus últimos días con su familia, pero si esa persona que recibió un indulto humanitario puede a sus 86 años afrontar una candidatura presidencial, es evidente que no se justificaba aquel indulto por razones humanitarias. Tan es así que el propio Pedro Pablo Kuczynski ha salido a lamentar su decisión y decir que le tendieron una trampa, y otros políticos como Rafael Belaúnde Llosa están diciendo que se equivocaron al apoyar el indulto y que este debe ser revocado. ¿Se puede revocar un indulto? Pues hay un precedente de cuando Alan García revocó el indulto que él mismo le dio a José Francisco Cruz Illán. Pero volviendo a la candidatura anunciada, como les digo, es muy evidente que Alberto Fujimori no puede postular con el marco legal actual. Entonces, ¿por qué Keiko Fujimori sale a anunciar esta postulación? Uno podría pensar que por una de dos razones. O bien Fuerza Popular se prepara para cambiar ese marco legal de manera que se permita esa postulación, lo que requeriría de una reforma constitucional,
o bien esto se hace o se está haciendo para desviar la atención de otros temas, como el caso Cócteles, buscar reagrupar a las bases fujimoristas y lanzar pues un señuelo que se va a convertir indudablemente en el gran tema de conversación, hasta el punto en que ya se haga evidente que esa candidatura no puede darse, en cuyo caso Keiko Fujimori podría volver a aparecer como candidata natural del partido, tratando de colocar un mensaje además de que se ha cometido una injusticia con su padre, que como les digo no tendría base decir algo así porque la regulación hoy es bien clara. Es decir, estarían utilizando políticamente este anuncio de candidatura imposible como un señuelo o un distractor. Fíjense además en otro detalle muy relevante. Los Fujimori, padre e hija, dicen que se han puesto de acuerdo para que el primero sea el candidato, pero no ha habido ningún procedimiento de democracia interna en su partido para que los militantes participen en esa decisión. La han tomado a dedo como si fuese una decisión familiar y no partidaria. ¿Acaso no hay o no podría haber militantes de Fuerza Popular que objeten la candidatura de Alberto Fujimori por ser, como les digo, muy obvio que sería ilegal e inconstitucional? No lo sabemos porque los Fujimori no han considerado necesario preguntarles. A ver, uno puede entender el miedo o la preocupación que debe estar sintiendo Keiko Fujimori sobre cómo se va a resolver el juicio Cócteles en su caso. Yo he opinado en el sentido de que la imputación de lavado de activos en su contra es exagerada y que se tiene que caer el juicio en ese extremo, que es el delito además que más incrementa la pena que solicita la Fiscalía para ella. Pero si Keiko Fujimori está pensando en el caso Cócteles cuando anuncia la candidatura de su padre porque quiere llevar la discusión a otro tema, pues lo está haciendo proponiendo algo que, repito, es abiertamente ilegal e inconstitucional, sin ninguna duda. Decisión que además va a generar una presión muy fuerte para que se revoque el indulto de su padre, cosa que uno pensaría que ella no quiere que suceda. Está arrastrando a todo su partido a asumir una posición, repito, abiertamente ilegal e inconstitucional. Tanto sí que personas que han defendido posiciones favorables a Fuerza Popular, como Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, han salido a decir que eso es así, que no hay ninguna duda. Algunos de sus dirigentes o militantes pueden pensar que es lo que corresponde hacer, es decir, apoyar esta candidatura por lealtad con la familia Fujimori, pero estarían evidenciando como partido que no se sienten constreñidos por lo que dictan las leyes o la Constitución y que dadas las circunstancias no tienen ningún reparo en violar la ley o la Constitución si les conviene. Esa es una posición que ciertamente no se condice con la de un partido que quiere ser percibido como democrático, si al menos quiere pues guardar las formas. Ok, lo voy a dejar aquí, que tengan un buen día, un buen inicio de semana y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.